Supercatólico presenta. Queridos hermanos, hermanas, hoy al reunirnos en torno a la palabra de Dios para meditarla en este domingo, con las lecturas que se han proclamado, nos invita la palabra de Dios a profundizar en un tema muy cotidiano, algo que nos acontece a todos, que es muy común para todos: el saber dialogar y el saber corregirnos mutuamente, el ser verdaderos profetas. Jesús, como el gran profeta, se manifiesta ahora en el Evangelio. En la primera lectura que escuchamos ahora del profeta Ezequiel, en sus primeros capítulos del libro, capítulo 2 y siguientes, nos habla cómo el Señor le llama al profeta Ezequiel para ir a anunciar al pueblo y reclamarle sus injusticias, que se estaba apartando de su plan y de su proyecto. Y el profeta sabe, porque el Señor le dice: ve a este pueblo, que de antemano te adelanto que es muy terco, muy difícil, duro de comprender las cosas, pero ve y dile, para que el pueblo sepa que hay un profeta en medio de su pueblo. Cuando se nos dice a nosotros nuestras verdades, y más cuando esas verdades son defectos y fallas, no son muy bien recibidas. Al contrario, nos molestamos. Nos gusta nada más que nos elogien o que nos digan lo positivo, pero cuando hay algo negativo, prefiero mejor que lo eviten o lo omitan. Y esto en la vida familiar, por eso les digo, es algo muy común. No estamos hablando de nada ajeno a nuestra vida cotidiana. A veces en el diálogo omitimos decir las fallas o los defectos para que no se enoje, para que no se sientan, y preferimos quedarnos callados, cuando puede ser una gran oportunidad para ayudar al hermano a que crezca, a la hermana a que mejore, a que sea diferente. Le privamos de esa oportunidad. Jesús, por ejemplo, en el Evangelio, dice que va a Nazaret con sus parientes, con los de su casa. Y momentos antes nos dice el texto que les dice algunas verdades. Y entonces la gente se molesta y dice: bueno, ¿y quién es este? ¿Qué no es el hijo de María? ¿Qué no están aquí sus hermanos? ¿Qué no están aquí sus hermanas entre nosotros en esta comunidad? ¿De dónde ahora les sale esa sabiduría y el poder de curar y de hacer milagros? Es decir, se quedaron solamente viendo a Jesús en el aspecto humano, en su crecimiento, pero ya no quisieron ver la persona divina que había detrás de esta manifestación, de este ser, de esta persona que vieron crecer y desarrollarse. Les costó trabajo ver su divinidad en Jesús, y lo primero que hay que hacer es mejor negarlo, y se resistían a creer en Él. Y dice el pasaje que por esta razón Jesús no hizo muchos milagros, sin embargo sí hizo algunos milagros. Aquí podemos desprendernos nosotros con algunas cosas muy prácticas. Primero, Jesús no pide la aprobación de los demás. No pregunta a ver qué opinan de mí y cómo me ven para seguir yo haciendo lo que tengo que hacer y lo que es la misión que Dios me encomienda. Tampoco se queda callado y decir:
como no me escuchan, como no me hacen caso, mejor ya no les vuelvo a decir nada. No, Jesús sabe su misión. Lo único que decide es, ustedes los que no me aceptan, pues no los voy a obligar, pero los que sí hay una acogida, hay una escucha, con ellos voy a realizar milagros y prodigios. Cosas prácticas para nosotros. ¿En qué nos ayuda este ejemplo de Jesús? Muchas veces, hermanos, en nuestra vida diaria, cuando recibimos alguna observación o alguna crítica, muchos se deprimen, se molestan o dejan de hacer lo que era bueno. Y por las críticas de los demás, muchos dejan su proyecto de santidad. Yo pregunto, bueno, ¿a quién quieres agradar? ¿Con quién quieres quedar bien? ¿Con el patrón? ¿Con el Señor? ¿O con los demás? Si vas a estar a expensas de lo que los demás te digan, vamos a quedar muy pobres y por otra parte muy inmaduros. Hay algunos que la madurez ciertamente no se mide por los años, sino más bien por cómo hacen frente a los problemas y dificultades de la vida y cómo los van a superar. Y sobre todo en el tema del diálogo, cuando yo recibo una crítica constructiva porque se me dicen ciertos defectos, pues inmediatamente habrá que echar mano de ello, trabajar si es cierto, y si no es cierto, pues dejar que las cosas sigan. ¿Por qué? Porque tarde que temprano se van a clarificar las cosas. El asunto es que a veces no seguimos el consejo de Jesús y más bien nos quedamos heridos por lo que se me comentó, por lo que se dijo. En el ambiente familiar, en la relación de esposo-esposa o de esposos con los hijos, papás e hijos, a veces se tiene miedo tocar ciertos temas, ciertos puntos que saben que son ya claves para una discusión y entonces mejor se quieren evitar y ocultar. Con esto no solucionamos el problema, más bien lo seguimos complicando y prolongando. Lo mejor es enfrentarlo de una manera madura, a través de un diálogo asertivo, saber decir las cosas, pero con mucha claridad, con mucha asertividad, quitándoles un poquito la ponzoña de herir a la otra persona, pero no omitir lo que yo quiero transmitirte y hablar desde el sentimiento, desde mi punto de vista, desde lo que yo veo, lo que yo siento, lo que yo percibo, no en una actitud de juicio. Por otro lado, quien recibe la crítica, no tomarlo como algo personal, no es algo personal y ni es todo lo que eres tú. Eres una parte de eso, pero no lo eres todo. Lo triste de esta situación es que cuando observamos algunos elementos negativos, los agrandamos tanto que nos impide ver lo positivo que cada persona tiene. Y ahí está el problema. Cuando yo, lejos de ver lo positivo en la persona, comienzo a ver lo negativo, entonces ya no voy a darle la oportunidad a la otra persona para que crezca frente a mí. Yo voy a seguir diciendo, pues sigue siendo la misma persona, que no era el mismo pecador de ayer, que no era el mismo que nunca asistía a misa, que no era el que andaba de borracho y de mujeriego y el que andaba en las drogas y el que andaba en esta situación. ¿Cómo que ahora me llega que ya se convirtió y que ya va a misa y que ya comulga? ¿De dónde le viene esto a esta persona? Y somos los primeros a veces en querer destruir el proceso de conversión que Dios va desarrollando en las personas. Por eso hay que estar muy atentos, hermanos, que nuestras críticas, primero,
no darles mucho énfasis o no darles toda la autoridad para que sean capaces de destruirnos, pero sí saber tomar de allí los elementos que me ayuden para crecer. Tampoco despreciar todo lo que digan de mí, pero sí ponerlos como en una coladera, para cernirlos y quedarme solamente con lo que sí es cierto y lo que tengo yo que trabajar, y lo demás dejar que se vaya, que fluya, y de esa manera poder nosotros vivir en la verdad y en la armonía con los demás. Vean pues la riqueza del Evangelio de hoy, que nos invita a trabajar en un verdadero diálogo familiar, diálogo de amistad con los vecinos, de saber ser asertivos y comunicar como profetas las cosas que, aunque sabemos están mal y a lo mejor la otra persona se va a molestar, hay que comentarlas para que sea la ocasión de ayudarles a salir adelante. Y por otro lado, que nosotros, pidiéndole a Dios su gracia, trabajemos la virtud de la humildad para que recibamos los comentarios, las observaciones que los hermanos nos hagan en su momento para crecer, no para quedarnos estancados. Lo importante es seguir avanzando. Y por último, concluyo con una anécdota para tomar un elemento de la segunda lectura que escuchamos ahora. Cuentan de un pintor famoso que en su obra, ya al terminarla, dejaba en un rincón un espacio sin pintar, que cuando llegaban las personas y veían la obra, decían: está muy bonita, pero lástima que esta parte le falló al pintor. Mira nada más, dejó la tela en bruto, no la pintó. Qué defecto tan grande para un pintor. Mira nada más lo que pasó. Y entonces el pintor decía: es que quiero que valoren mi trabajo. Así recibí yo la tela y vean lo que yo hice. De esta manera pueden admirarse de mi obra, cómo la recibí y cómo la transformé. Y muchas veces nosotros somos tan pesimistas que al ver una obra hermosa nada más vemos el defecto. Está muy bonita, pero mira, tiene esto. Así estamos con nosotros también. Sí, tiene muchas cualidades, hace esto, pero lástima que tiene este defectote. Sí, todos tenemos defectos, todos tenemos debilidades, y San Pablo lo dice claramente en la segunda lectura. Dice: hermanos, Dios ha permitido, para no gloriarme de todo lo que Dios me ha dado, que tenga un aguijón que me esté allí molestando continuamente en mi vida, y yo le he pedido al Señor, le he suplicado que me lo quite, y Él me dice solamente: te basta mi gracia. Y de esta manera, dice Pablo, yo descubro la grandeza que Dios ha hecho en mí, y también descubro mi miseria, mi debilidad. Eso es ser humilde, descubrir mi miseria, mi humildad, que me ayude a percibirlo también, pero a la vez a descubrir la grandeza que Dios hace en mi vida cuando soy dócil y me dejo transformar. Ojalá pues, hermanos, que todos descubramos en nosotros la gran obra de Dios tan hermosa que ha hecho, pero que también veamos esos pequeños detalles que el autor de la obra dejó en bruto, para que descubramos cómo nos ha ido transformando y cómo debemos ir descubriendo que lo bueno no es solamente el fruto nuestro, sino también es gracias a la acción transformadora y poderosa de Dios, que nos asiste y nos ayuda para ser mejores. Que en esta Eucaristía recibamos del Señor sus gracias para trabajar con prontitud esas virtudes que urgen para nuestra vida familiar y nuestra vida personal. Que así sea.
Recuerda visitar http://www.youtube.com/supercatólico, tu canal de evangelización.